Buenas tardes, profesor. Buenas tardes con todos. El día de hoy, mi grupo conformado por Brigitte Rivadeneira, Eddie Ocon, Héctor Muro, Kevin Oyola y mi persona que nos habla, Flor Soto, les expondré nuestro informe de laboratorio. Bueno, en la primera semana, en nuestro primer laboratorio, vimos lo que era protocolos de seguridad y fue nuestra inducción hacia el laboratorio. Explicándonos que tenemos como responsabilidades para el docente, para el estudiante y para el responsable del laboratorio. Para el docente enseñar el protocolo y que se encarguen en verificar que se respete tanto como de él y los estudiantes. Y en el caso de incumplimiento, pues que se aplique la normativa. En el caso del estudiante, cumplir con todo el protocolo y con la normativa que nos explicó el docente. Y en caso de un daño o una pérdida de una mala manipulación, nosotros debemos repararlo o recomponerlo, hacernos responsables. Y para el responsable del laboratorio, durante la clase se refiere al docente o el jefe de práctica, y fuera del laboratorio, quien sería el responsable del laboratorio sería el supervisor del laboratorio. Nos explicaron las definiciones de peligro, riesgo, accidente, incidente, emergencia y residuos privados. Que estas definiciones nos ayudarán a saber los siguientes puntos a tocar. Bueno, en disposiciones especiales tenemos la norma de acceso y la norma de estadía. En nuestra norma de acceso nos explican que el laboratorio es exclusivo para los estudiantes que están matriculados en el curso, los docentes y el personal autorizado. Para el ingreso de estudiantes solo será en el horario de laboratorio establecido. Y también se debe ingresar con lo necesario para realizar la práctica, respetar el foro de la cantidad de personas para el laboratorio y mantener las salidas, los pasillos, las vías de evacuación libres de obstáculos ante cualquier accidente o cualquier eh, implicancia que pueda suceder. En nuestra norma de estadía, los usuarios son responsables de respetar las normas de seguridad y reportarlo en caso sea esta infringida. Mantener el orden y limpieza durante la clase y después de la clase hasta la salida. El uso adecuado de las instalaciones, o sea, cuidar el mobiliario, el equipo. No realizar actividades distintas a las que se requieran para las prácticas. Y quien no demuestre buenas conductas o altere o ponga en peligro la seguridad de todos los estudiantes o los que se encuentran dentro del laboratorio, se aplicará una sanción. Y mantener las salidas, los pasillos, las vías de evacuación libres de obstáculos, para evitar cualquier accidente o también en casos de algún sismo o X razón, podamos evacuar. También nos explicaron sobre la norma de uso de equipos, accesorios y materiales, donde el docente debe instruir al estudiante sobre estos materiales y equipos. No debemos de manipular los claves del equipo sin autorización. Nuestro docente debe verificar los materiales antes del inicio de clases también. Y el estudiante debe verificar los materiales antes del inicio de clases de igual manera. Y bueno, los estudiantes somos responsables de mantener el estado de todos los equipos pues, que nos brindan. En documentos y cartillas podemos observar como un layout donde está la estación, el armario, la guía de protocolo de seguridad, las matrices hiper, el extintor, el botiquín de primeros auxilios y la guía de primeros auxilios. Bueno, en disposiciones específicas nos explican sobre la prevención de riesgo y el hiper. En la prevención de riesgo nos explican que los usuarios debemos de conocer la ubicación del botiquín y que los laboratorios cuentan con un plan de mantenimiento. En hiper es una herramienta importante para la gestión de seguridad en los laboratorios. Es elaborada por el personal capacitado, permite priorizar los riesgos más críticos y enfocar los esfuerzos de control en estos. Y pues es una herramienta preventiva que maneja los riesgos proactivamente. El uso de la CPP. Bueno, son implementos para proteger al usuario de riesgos y amenazas de su seguridad y salud. Y bueno, es obligatorio el manejo del laboratorio y pues se recomienda utilizar una ropa cerrada con zapatos cerrados. Nuestro equipo de seguridad colectiva tendría que ser el extintor y tener un equipo de seguridad colectiva que es el botiquín de primeros auxilios, las luces de emergencia y el detector de humo. Bueno, en el botiquín, aquí está una descripción de todos los implementos que debe de llevar y la cantidad que debe llevar el botiquín.
y también nos brindan los números del tópico principal. En señalizaciones, como podemos observar, se encuentra la señal del botiquín, del riesgo eléctrico, y bueno, aquí también un significado general de los colores de seguridad, como se pueden brindar los colores, el significado y los ejemplos de su uso. Gestión de residuos. Bueno, se debe reducir la generación de estos y es mejor para esto prevenir que no se produzcan estos gestión de residuos. Bueno, los tipos de residuos que se generan en el laboratorio son los residuos sólidos peligrosos conocidos como RAE, los residuos sólidos no peligrosos, que aquí dentro de esto están los residuos sólidos no peligrosos no aprovechables y los residuos sólidos no peligrosos aprovechables. También está el contenedor de red para residuos peligrosos, contenedor negro para residuos comunes no aprovechables. Bueno, en nuestra semana 2 hablamos sobre este circuito. Bueno, nos enseñaron sobre este circuito, donde el voltímetro se configura con la tensión efectiva y que la tensión que sale del voltímetro es alterna. Las pérdidas de transformador le igualamos a 0. Y para el segundo voltímetro sale la décima parte, lo que sería 22. Bueno, si se cambia el número de vueltas, cambia el voltaje. Todas las sinusoides tienen tensión alterna a la entrada y salida del transformador. Y bueno, la tensión es alterna. En componentes tenemos el generador, la señal debe ser sinusoidal, el voltímetro, el osciloscopio, el transformador, el diodo, la resistencia, 1 kilowatt ohmio, condensador de 2200. Los componentes para el segundo circuito que vimos es generador alterno, el voltaje RMS, la resistencia, tierra, voltímetro de referencia, transformador, diodo y condensador. Bueno, para la semana 3 hicimos un circuito de onda completa, donde podemos observar que el transformador se convertirá de tensión eléctrica de 220 a una tensión eléctrica de 200 voltios RMS. Los componentes para este circuito es voltaje alterno de RMS, transformador de 220 a 12 voltios, resistencia, tierra y multímetro. Bueno, para el siguiente circuito, que pues se le implementó el diodo, 4 diodos y un capacitador. Bueno, en nuestro laboratorio de semana 5, como podemos observar, para este circuito, la bobina se le pone el nombre de KM1 y se le asigna un obturador y un interruptor. Cuando se disimula esto, se pulsa el pulsador y le dará corriente a la bobina y se encienda el contacto auxiliar. Y si se quita la corriente, se abre el contacto auxiliar. Es el que viene a estar acá. Sus componentes es bobina, también se lo llama relé, el pulsador, el obturador, 24 voltios, también 0 voltios el que está acá abajo, y un interruptor obturador. Abajo vemos también los siguientes circuitos que también hicimos. Bueno, seguimos con nuestra semana 6, que vendría a ser, bueno, acá realizamos un sensor inductivo, y bueno, para este circuito se procedió a usar un interruptor de alimentación inductiva, y añadimos fuentes de alimentación como son los voltajes de 24 voltios y 0 voltios. Si se detecta un elemento metálico, es como hacerle equilibrio a la lámpara y esta debe prenderse. Cuando se simula, el sensor detecta un metal, se prenderá el foco y se cerrará el contacto 13 y el 14 del K-motor. Los componentes son interruptor de alimentación inductiva, 24 y 0 voltios, y una lámpara. Bueno, para el circuito de más abajo lo que hicimos fue implementarle un relé que se encuentra acá y un obturador que se encuentra acá. Y acá podemos observar también otro circuito que realizamos. Bien, buenas tardes, profesor. Vamos a seguir con la exposición sobre los informes de los laboratorios. Continuando con la semana 7, un circuito de enganche.
Para este circuito se procedió a establecer un camino alternativo para que le siga llegando corriente a la bobina cuando el sensor de nivel alto deje de detectar el flotador metálico. Los componentes que se usan en este circuito son 24 voltios, un relé, un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado, una lámpara y un obturador, donde se prosigue la unión y el enganche. Aquí, como podemos ver, tenemos 24 voltios, 0 voltios en la parte superior e inferior, un pulsador normalmente abierto, un pulsador normalmente cerrado, una lámpara, y etcétera. Bueno, aquí claramente ya está todo unido. Continuando con la semana 9, donde usamos un circuito donde se procede a usar la página 32 por 8, donde se colocaron tres variables, 3 0, 3 1, 1 0 y 1 1, además de su funcionamiento lógico que es y igual a b por c más a por b, igual i igual a i por d más l por not. Aquí, como se puede ver, los componentes que vamos a usar para este circuito son 220 ohmios, un LED, 24 y 0 voltios, indicador luminoso, indicador acústico, un relé, un foco y un alternador. Donde empezando en el FluentSync, empezamos con tres entradas donde cada uno se le colocará L, I y D, donde L, I y D por NOT, y se coloca un OR para sumarles una resistencia de 220 ohmios. Y adicional, se coloca una LED para que verifiquemos su funcionamiento. Además, se tiene que cuando la salida es 1 1 1 va a ser 1. Cuando se tiene 0 0 0 la salida es 0. Pero cuando se tiene 1 0 0 la salida es 1, según la señal de LED. Cuando se tiene 1 0 1 la salida es 1. Para este circuito se procedió a pasar al... Para este circuito implementamos el módulo digital donde se colocó los tres interruptores L y D. Bueno, en este caso A, B y C. A, B y C. Colocamos 24 voltios además del indicador luminoso, donde el A va al I1, el B va al I2 y el C va al I3, colocando las terminales de los interruptores a tierra, como acá se puede ver que están conectados a tierra estos tres eh, terminales. Bien, continuando con la semana 10, control de procesos automáticos y electrónicos. Para ese circuito se procedió la función lógica donde L es igual a I1, I es igual a I2, D es igual a I3 y I es igual a Q1 y Q1 es igual a I2 por I3 más I1 por NOT. Colocando los compuestos AND, una compuesta NOT y una compuesta OR, en el módulo digital montamos tres lámparas. La primera para la L, la segunda para la I y la tercera para la D. Al ser esto una alarma, le podemos implementar un indicador acústico. También le podemos aumentar para un relé que sea continuo al foco, colocando un obturador para el indicador acústico y lo energizamos a 24 voltios. Bueno, los componentes que se usan para este circuito son 220 ohmios, una LED, 24 0 voltios, un indicador luminoso, un indicador acústico, un relé, un foco y un obturador. Como se puede ver, como se puede observar en la imagen. Bueno, continuando, en la semana 12 tenemos un circuito cerrado de una variable. Para este circuito se procedió añadiendo el pulsador con normalidad cerrada y normalmente abierto, siguiendo con el relé, un obturador, una lámpara 24 voltios para luego comenzar con la unión. Aquí, como se puede observar, ya está todo unido evidentemente, pero los componentes que se usan pues son pulsador cerrado, pulsador abierto, un relé, una lámpara, un obturador y obviamente el 24 y 0 voltios. Bien, ahora para la semana 13, que son programación y aplicaciones con PLC, en la tabla de verdad, función lógica de Boole. En este circuito, para la tabla de verdad, como se puede observar aquí, se procedió ir al- a la página Karnaugh para sacar su respectiva fórmula con tres variables, ya que en esta tabla de verdad nos muestran las tres variables, colocando los mismos valores de la tabla de la verdad para que nos dé la fórmula. Luego de eso se procedió añadiendo 24 y 0 voltios.
Aquí están 24 voltios, siguiendo del obturador, franqueador, relé, indicador luminoso y finalmente se une todo. Y como son tres variables, pues evidentemente se copia la primera, la segunda y la tercera para que evidentemente se vean las tres variables. Y bueno, los componentes que usamos acá son 24 voltios, son para dar un franqueador, un relé y un indicador luminoso. Finalmente, en la semana 15, el sistema de control distribuido DSC. Bueno, la fuente principal para realizar el trabajo es gracias a la presión de aire obtenida por un compresor, que como se puede observar en las imágenes, el compresor es este que está aquí, el azulito. Bueno, ya que es un funcionamiento automático, este proceso llega a durar 11 segundos. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.